Módulo 2. Transcriptómica. Vamos a avanzar al análisis de expresión diferencial. En este tutorial vamos a ver cómo usar diferentes herramientas para saber qué genes o qué transcritos están expresados más o menos en diferentes grupos experimentales. Ya vieron la clase de expresión diferencial, ahora vamos a aplicar esos conceptos en la plataforma de Galaxy con diferentes algoritmos. Estoy aquí en la plataforma y vemos esta opción que se llama salvar historias. Aquí yo tengo varias que he utilizado para el diplomado. Ustedes pueden crear historias, aquí están las que ya salvaron, o crear una nueva. Y bueno, les cambian el nombre y les aparece aquí en su historial. Esto es una herramienta que pueden utilizar cuando hagan diferentes análisis, diferentes secuencias, o que su pipeline esté separada. Es decir, en una parte tienen análisis de calidad, en otra tienen mapeos, en otra tienen expresión diferencial, etc. Bueno, vamos a subir los archivos que necesitamos. Acuérdense que vamos aquí a Get Data, Upload File. Aquí están los archivos que vamos a utilizar. Estos son los archivos completos de RNA-seq, del pCebra, específicamente del cromosoma 12. Acuérdense que este formato ya lo usaron en el tutorial pasado y esta es la información del genoma comprimida, por eso es GZ, del cromosoma 12 del pCebra. Tenemos estos análisis de transcriptómica, son archivos de reads. Esto es el 2 cells 1, 2 cells 2, y esto se refiere a que es una librería pareada, como ya lo habíamos visto. Ahora también vamos a utilizar estos archivos que dicen 6H1, 6H2, y esto se refiere al tiempo de diferenciación de las células del pCebra. Estos dos archivos se refieren al tiempo cero. Se toma una muestra de cuando se empiezan a diferenciar estas células al punto o a la hora 0, y después se toma otra muestra a la hora 6. Vamos a necesitar estos dos archivos porque vamos a comparar cuál es el nivel de expresión a la hora 0 con respecto a la hora 6 de diferenciación. Entonces lo suben y les aparece ya aquí. Ustedes pueden hacer análisis de control de calidad, pueden hacer trimming. Para efectos del ejercicio no lo vamos a hacer ahora, pero acuérdense que un pipeline completo empieza desde control de calidad, trimming, normalización y todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en su actividad es opcional que vean estos archivos en FastQC, como ya lo habíamos hecho anteriormente, y para que los resultados nos salgan homogéneos, les pido que no hagan trimming. Seguro va a haber secuencias que podemos quitar o podemos recortar para tener una mejor calidad, pero para el ejercicio no lo hagan ahorita, solo vean sus resultados o vean los reads en QC si lo desean. Si no, nos vamos a ir directamente a RNA Analysis. Y aquí tenemos varios algoritmos que hacen diferentes cosas. Acuérdense que dependiendo del pipeline que usemos, es cómo vamos a ir avanzando en los algoritmos que estamos utilizando. Vamos a utilizar el Old Tuxedo, acuérdense, en la clase de pipeline. Entonces, digamos que ya hicimos QC, ya hicimos trimming, si fuese necesario, y ahora vamos a usar un algoritmo de mapeo y de conteo de reads. Y este es TopHat. TopHat es en este algoritmo vamos a mapear los reads, vamos a ensamblar el transcriptoma y también se van a contar cuántos reads
alinean o mapean a cada una de las regiones del genoma o del transcriptoma, en este caso del cromosoma 12. Acuérdense que en el ejercicio pasado utilizamos bow tie. La diferencia con top hat es que top hat sí toma en cuenta los eventos de splicing, sí toma en cuenta los junction reads, esos reads que están entre un exón y otro exón y que tienen parte de un intrón. Entonces, por eso estamos utilizando top hat, que vamos a hacer reconstrucción de transcriptoma. Acuérdense que tenemos que seleccionar la opción de paired end porque tenemos librerías pareadas. Entonces vamos a seleccionar paired end as individual datasets. Aquí, si seguimos para poner los archivos, tenemos que decir cuáles son los forwards y cuáles son los reverse. Aquí solo podríamos poner uno. Acuérdense que entonces lo que tenemos que hacer es darle clic aquí Multiple Datasets y vamos a seleccionar los forwards. Los forwards es el 1, y el 6 horas 1 también. Ahí quedaron seleccionados. Ahora vamos a seleccionar los reverse también en Multiple Datasets. Tomamos el 2 y el 2 de 6 horas. Entonces ya le dijimos cuáles son nuestros archivos. Forward y reverse. Estos archivos contienen reads que se van a mapear para ensamblar un transcriptoma. Este top hat va a reconocer archivos FASTA-Q. Entonces, si no tienen el formato FASTQ, no los va a reconocer. Por ahora vamos a dejar todos los parámetros de default, todos los que ya están preestablecidos los vamos a dejar ahí. Este ejercicio es solo para que ustedes sepan cómo corre el algoritmo y qué resultados nos dan. Entonces, recordando, top hat alinea los reads, los mapea a un genoma o a un transcriptoma de referencia y toma en cuenta splicing. Acuérdense que en una librería pareada tenemos los fragmentos forward, los reverse, y tenemos en medio una secuencia que no conocemos, pero sí debemos conocer cuál es la longitud. Entonces, aquí nos pregunta cuál es la distancia entre los paired ends. Y nos pone un ejemplo. Aquí le estamos poniendo de 300. Esto querrá decir que en el extremo 5' tenemos 50 pares de bases, un read de 50 pares de bases, y en el extremo 3' otro read de 50 pares de bases. Esto nos da 50 más 50, 100. Quiere decir que la distancia entre el forward y el reverse es de 200 pares de bases. Acuérdense, es una condición que debemos saber la distancia entre el forward y el reverse en una librería pareada. También le vamos a poner una desviación estándar de distancia entre los pairs, entre el forward y el reverse, porque bueno, podríamos no tener una idea exacta. Y por lo demás lo vamos a dejar igual. Aquí nos está preguntando que si queremos que nos diga si hubo una discordancia en el alineamiento, le decimos que sí nos diga. Luego nos pregunta que a qué genoma o transcriptoma lo va a alinear. Aquí podemos utilizar el built-in, o sea, lo que ya tiene guardado este algoritmo, y van a ver aquí un montón de referencias. Organismos modelo, por supuesto, que ya están bien documentados, como C. elegans, otros genomas que ya están secuenciados, por ejemplo, del gato, del pollo, y así. Entonces, si aquí le pusiéramos Danio rerio, que es el pesebra,
Bueno, nos va a dar todo el genoma. Y lo que va a hacer es alinear nuestras secuencias de los reads a este genoma. Nosotros ya sabemos que esos reads pertenecen al cromosoma 12. Nosotros los seleccionamos solo para que sea el trabajo en el cromosoma 12. Entonces, si le decimos use a genome from history, va a detectar cuál es el que tenemos. Debe ser este cromosoma 12, formato FA, GZ, que es un formato comprimido. Igual le decimos utilizar los parámetros preestablecidos y ejecutar. Una vez que corremos TopHat, obtenemos varios archivos, como lo van a ver en la descripción de la actividad. Vemos aquí que todos tienen TopHat, los datos que analizaron, o el grupo de datos que analizaron, y el tipo de información que nos da. Tenemos este resumen de alineación, inserciones, deleciones, eventos de splicing y accepted hits. Estos accepted hits corresponden a lo que se mapeó. Y este archivo está en formato SAM-BAM. Este es el que vamos a necesitar para correr los otros algoritmos como cufflinks. Entonces, nada más una descripción del nombre de los archivos. Vemos que aquí es TopHat on data 5, que es 5. El de data 5 es el cromosoma 12 del pez cebra, con los datos 2 y los datos 1. 2 y 1 corresponden a este set de librería pareada. Recuerden que esta es a la hora 0 y tenemos los forwards y reverse, por eso los está analizando juntos. Así sucesivamente hasta que tenemos este que es con los datos del archivo 5, que es del cromosoma 12, como ya lo habíamos visto, y utiliza los datos 4 y 3. Estos 4 y 3 corresponden a esta librería pareada, que son forward y reverse de la hora 6, que es una muestra tomada a la hora 6. Todos estos archivos pues, nos dicen cosas diferentes. Para efectos de este ejemplo y del curso, solo vamos a enfocarnos en esto de accepted hits. Vamos a ver el archivo. Y este es el tipo de archivo que ya habíamos analizado, que es un SAM. Acuérdense que BAM es lo mismo, pero es el archivo binario de SAM. Y tenemos el identificador, el nombre de ese read y toda la información de dónde mapea. Esto es si hay match, acuérdense. Hubo 76 pairs de bases que tuvieron un alineamiento correcto. Acuérdense que aquí tenemos inserciones, deleciones y match o mismatches. También tenemos la secuencia de los reads y así como ya lo habíamos visto en el tutorial pasado. Este es el archivo que vamos a necesitar para correr los siguientes algoritmos. Entonces, nos vamos a ir ahora a la herramienta de análisis de RNA. Como ya tenemos este archivo y estos reads que fueron mapeados o alineados a alguna parte del cromosoma 12, vamos a utilizar este algoritmo que se llama cufflinks. Cufflinks nos ayuda a ensamblar el transcriptoma. Estos reads ya están contados, los ensambla el transcriptoma y va a estimar la abundancia de todos los reads que se alinean a una región. Nos va a dar este conteo normalizado de FPKM. Acuérdense que es una manera de normalizar los datos y se refiere a los fragmentos por kilo base por millones de reads. Entonces nos vamos a cufflinks. Aquí nos pide otra vez solo archivos SAM o BAM.
y está detectando 2 archivos. Acuérdense que son 2 porque corresponden a 2 librerías. La 2 y la 1, que son de la hora 0, y la 4 y la 3, que son de la hora 6. Entonces vamos a seleccionar los 2. Vamos a dejar los parámetros preestablecidos. Nada más quiero hacer referencia a esto que nos dice Use Reference Annotation. Y esto es si quisiéramos utilizar alguna guía para ensamblar el transcriptoma a esa guía. Normalmente, si queremos descubrir un nuevo transcripto, detectar un transcripto que se alinea a algo nuevo en el genoma, lo dejamos en no, porque si le ponemos que sí, vamos a nada más enfocarnos en lo que ya tenemos como guía. Entonces le dejamos que no para tener la posibilidad de descubrir algún transcrito nuevo. Aquí en este apartado de Apply Lane Correction, vemos que Cufflinks tiene su parámetro de default de cómo va a normalizar estos datos y lo va a hacer por conteo de FPKMs. Entonces, bueno, aquí tenemos las opciones, pero le dejamos en default y default va a utilizar FPKM. Y entonces le damos ejecutar. Una vez ejecutado, bueno, como vieron ya lo hice aquí. Entre paréntesis les digo que deben de tener paciencia porque estos archivos son mucho más grandes de los que hemos estado usando con anterioridad y puede ser que tarde mucho en correr. Yo no tuve problema para correrlos, depende del servidor, depende de la velocidad de su internet y si hacen todas estas corridas y no funciona, cierren todo y esperen 1 o 2 horas a que el servidor esté menos ocupado. Normalmente yo los corro en la mañana y no tengo ningún problema. Entonces tomen su tiempo para hacerlo. Si lo hacen el domingo, puede que no lo vayan a lograr. Y bueno, es por esto que nosotros cuando hacemos análisis de millones de reads, no utilizamos esta plataforma así nada más sin otra herramienta, sino bueno, tenemos en nuestro campus una supercomputadora, un clúster que nos ayuda a ser más eficientes los análisis y también, como ya les había mencionado, programamos en otros ambientes como R o Python o Bash. Y esto es una para no depender de esta plataforma con su servidor, puede tardarse mucho, como ustedes ya lo vieron, y la otra es para modificar los parámetros que nosotros queramos. Tengan paciencia y intenten mejorar su conexión a internet. Bueno, ya que corrieron esto, van a obtener estos archivos. Aquí, como ven, dice Cufflinks y vienen estos archivos de los transcritos que se ensamblaron, los transcritos que no se ensamblaron, la expresión de genes. Vean que hubo un error y lo único que hice aquí fue apretar aquí Retry Auto Detection y solito te manda una ventana donde le dice sí, quiero reintentarlo y detectar automáticamente qué fue lo que pasó y ya lo corrige. Entonces tenemos aquí todos los archivos que nos dan. Podemos ver Assembled Transcript. Aquí nos dice a qué corresponde, bueno, la secuencia del cromosoma 12 que se hizo con el algoritmo de Cufflinks, qué características está alineando, puede ser un transcrito, puede ser un exón. Y bueno, aquí tenemos toda la información de la normalización en el exón y los FPKMs. Esto nos sirve para tener ya cuantificados los reads y normalizados.
Entonces, una vez que este programa estima la abundancia de los reads que ensamblan o mapean al transcriptoma, podemos realmente hacer el análisis de expresión diferencial. Para hacer el análisis de expresión diferencial, entonces vamos a utilizar el CuffDiff. CuffDiff está aquí. Y entonces lo que hace es encontrar si hay significancia en la expresión de transcritos. Esto comparando dos condiciones experimentales. Si recuerdan, estamos utilizando la metodología o el flujo de trabajo del old Tuxedo, del viejo Tuxedo. Entonces utilizamos Tom Hunt y el Cufflinks, después Cuffdiff. Entonces, esto es, recuerden que el viejo Tuxedo, bueno, ya no ya no tiene soporte de los que lo desarrollaron porque ya está el nuevo Tuxedo, pero sigue siendo muy robusto y sobre todo funciona muy bien con genomas de animales modelo, como es el caso del pez cebra. Entonces está bien utilizarlo y sobre todo tomando en cuenta que este es un curso básico. Pero aquí ven que pueden utilizar muchas otras herramientas. Tenemos estos más nuevos que es HiStat, que está dentro del nuevo Tuxedo. Este Salmón, que es bastante nuevo también. StringTie, ¿sí? Y entonces hay varios que podemos utilizar aquí de el nuevo Tuxedo y también otros pipelines que nosotros podemos ir construyendo. Entonces, aquí vean que solito reconoce qué tipo de archivo necesitamos o puede correr. Y aquí vamos a utilizar estos de los ensamblajes. Podremos utilizar los que no se ensamblaron, pero ese es otro tipo de análisis. O es otra pregunta de investigación. También, cuando hagan el diseño experimental, tienen que decidir qué es lo que están buscando, porque si no van a terminar con muchísimos archivos, con muchísima información y no va a ser muy fácil analizarla. Entonces, tomamos los archivos de los transcritos ensamblados en 10 y 15 y estos corresponden a cada una de las librerías, tanto de la hora 0 como de la hora 6. Entonces ya los tenemos. Después tenemos que decirle cuáles son las condiciones experimentales que nosotros vamos a analizar. Y la primera es entonces 0 horas. 0 horas corresponden a estos datos de 2 y 1. Y lo vamos a comparar con los datos de la hora 6. Y estos son los que corresponden a la librería de los datos 4 y 3. Aquí vamos a determinar cuál es el método de normalización que nosotros queremos aplicar o que ya tenemos con respecto al algoritmo anterior. Y entonces le decimos que vamos a utilizar el clásico de FPKM. Acuérdense que hay muchos otros métodos de normalización y el que actualmente se utiliza más es el conteo de los reads. También está bien, de acuerdo a este pipeline, utilizar FPKM. Es totalmente válido. Ahora le vamos a decir cómo queremos que estimen la dispersión de la variabilidad de nuestras muestras. Tenemos todas estas opciones. Acuérdense que para RNA-seq podemos utilizar Poisson y aún mejor la distribución binomial negativa. Por ahora le vamos a poner pooled y esto es porque esta opción toma en cuenta todas las muestras, todos los reads, todas las condiciones para estimar una dispersión empírica con base en los datos que tenemos. Entonces es como muy estandarizada a los datos que tenemos. Es muy válida en este tipo de pipeline y con este algoritmo. También tenemos que determinar qué es el false discovery rate. Acuérdense que esto es el límite que nosotros vamos a poner de cuántos falsos positivos vamos a aceptar. El false discovery rate
debe estar corregido por el Q-value. Entonces, en esta mezcla de corrección de false discovery rate y Q-value, nosotros con este 0.05 estamos diciendo que permitimos un 5% de falsos positivos dentro del grupo de los transcriptos que fueron expresados diferencialmente de forma significativa. Entonces, vamos a tener o permitir 5% de falsos positivos solo en el subgrupo de transcritos significativos. Y entonces lo demás lo vamos a dejar como parámetros preestablecidos y le vamos a dar ejecutar. Nos va a dar muchos archivos, como lo ven aquí en esto que estoy moviendo, y los vamos a identificar como copdiff. Y tenemos muchos tipos de información diferentes. Tenemos la expresión diferencial de los transcritos, tenemos el seguimiento de los genes de acuerdo a la corrección de FPKM, tenemos también la expresión diferencial de estas regiones codificantes, también tenemos expresión diferencial de promotores, como lo ven aquí. Entonces, lo mismo. Depende de la librería, es que vamos a poder analizar todas estas cosas y depende de la pregunta de investigación. Entonces, vamos a ver específicamente para este ejemplo la expresión diferencial de los transcritos. Aquí tenemos el archivo que nos da, ya hizo el análisis, comparó dos tipos de muestras, dos condiciones experimentales. Aquí tenemos la 1 y la 2, la hora 6, 0, perdón, y la hora 6. Y bueno, vemos que esos reads corresponden a las dos condiciones experimentales, mapean a esta parte del cromosoma 12 y entonces está comparando si hubo expresión mayor o menor a la hora 6 con respecto a la hora 0. Y tenemos estos parámetros que ya hemos discutido en clase, que es fold change. Normalmente los vamos a obtener como log fold change, log 2, logaritmo 2 del cambio en la expresión. Y tenemos estos valores del p-value y el q-value. Acuérdense que en estos tipos de análisis tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el adjust p-value, el p-value ajustado. ¿Para qué? Para corregir por los errores que se van acumulando en las múltiples comparaciones. Porque acuérdense, lo que está haciendo el programa es comparar para cada una de estas condiciones si este es significativamente diferente a este. Y así, para cada uno de estos. Si se hace esta comparación múltiple, se va acumulando el error. Entonces necesitamos hacer correcciones para ese error y para eso utilizamos el valor P ajustado o podemos utilizar el valor Q que también toma en cuenta el false discovery rate. Entonces, aquí este es el que va a tener mayor peso, por decirlo así. Acuérdense que ustedes tienen que determinar qué límite de detección o su límite de decisión, si va a ser sobreexpresado o subexpresado, de acuerdo a qué valor de error que ustedes van a permitir. En este caso pusimos 0.05 y es lo que normalmente se utiliza y lo que van a ver normalmente en la literatura. Vemos aquí que en fold change vemos que hay números positivos y números negativos. Si es positivo, quiere decir que este transcrito se sobreexpresó en la hora 6 con respecto a la hora 0. Y si es negativo, entonces el gen se subexpresó a la hora 6 con respecto a la hora 0. Aquí ven que a pesar de que hay una diferencia en la expresión, no es significativo. Y esto es porque acuérdense que el fold change no es una prueba estadística, es nada más una referencia de qué es lo que está pasando.
No podemos tomar en cuenta solo el fold change, tenemos que tomar en cuenta también el valor P o el valor Q o el valor P ajustado. Esto acuérdense que se hace gráficamente con unas gráficas de volcán. Bueno, entonces vemos que a pesar de que hay sobreexpresión y subexpresión, no son significativos. Por eso lo que nos importa aquí es el valor Q. Vamos a ver si en este grupo de datos hay un gen que sea significativo. Bueno, aquí vemos que este es significativo. ¿Por qué? Porque el valor Q es menor a 0.05, que fue nuestro límite de detección o de decisión. Aunque aquí vemos en el fold change que no nos dan números, y esto puede ser porque el valor tiene muchos ceros, ¿no? Entonces, si tiene muchos ceros no nos los da. Aquí hay otros programas que te dan, por ejemplo, este número 10 a la tanto, ¿no? Pero aquí no nos los está dando. Tendríamos que analizar por qué es lo que está pasando con este gen en específico. No lo vamos a hacer, pero la finalidad de este ejercicio es que vean esta diferencia, estos datos que nos dan este programa, ¿no? Y cómo podemos aplicarlos. Aquí encontramos otro que sí es significativo. Y entonces, bueno, si este es significativo, vamos a ver el nombre, el identificador de estos transcritos y vemos si ya lo conocemos y si hay alguna función conocida aplicada a este organismo. Esto no se hace manualmente, lo que se tiene que hacer es correr otros algoritmos para que nos digan si hay una significancia biológica. Estos son análisis que se les conoce como gene ontology. Gene ontology análisis nos va a decir si hay transcritos o genes que se agrupan en alguna ruta metabólica o en alguna ruta de procesos metabólicos o de transporte o de comunicación en la célula, en los que se puedan identificar estos genes y decir, bueno, este gen o este transcrito participa en la señalización por caspasas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque son millones de reads. Nosotros queremos encontrar muchos reads que sean significativos, que haya una expresión diferencial significativa y entonces corremos estos otros algoritmos para que nos digan si hay o no una relevancia biológica conocida. Si fuera desconocida, bueno, también nos dice que es importante analizar por qué, a lo mejor descubrimos algo nuevo. Entonces, esto, como les decía, es solo para efectos del ejemplo. Aquí no se termina el análisis, simplemente es la parte del análisis de la expresión diferencial. Esto es todo. Gracias.